Pasas horas estudiando, pero a la siguiente mañana casi el 70% de lo que has aprendido se ha esfumado. Frustrante, ¿verdad? No es culpa tuya. Tu cerebro está diseñado para eliminar la información que cree que no va a utilizar. Pero para eso estoy yo aquí. Hoy te voy a enseñar el mejor secreto utilizado por estudiantes de Japón que te va a permitir retener toda la información en tu cabeza. Vamos a descubrirlo. En Japón, los estudiantes memorizan más de 2000 caracteres kanji y los retienen de por vida. Entonces, ¿cuál es su secreto? Tu profesor nunca te lo ha dicho, pero la razón por la que olvidas las cosas no es por falta de esfuerzo, sino por el método tan inútil que estás usando. Las técnicas tradicionales como releer apuntes, subrayar y repasar párrafos parecen productivas, pero tu cerebro las trata como ruido de fondo. Las ignora casi tanto como ella te ignora a ti. Sé sincero, ¿cuántas veces te has quedado hasta tarde subrayando páginas y páginas para luego quedarte en blanco en el examen y sentirte como un absoluto idiota? Tranquilo, no es culpa tuya, es neurociencia. Existe algo llamado la curva del olvido, el enemigo silencioso de todo lo que aprendes. En 24 horas, tu cerebro elimina casi todo. Para el tercer día, apenas queda rastro de lo que aprendiste. Pero, ¿y si pudieras hackear tu cerebro y romper este ciclo? Los estudiantes japoneses lo han estado haciendo durante siglos, no estudiando más, sino estudiando mejor. No necesitas leer 400 o 500 páginas de artículos científicos, ya he hecho el trabajo duro por ti. Precisamente porque sabía que tú no lo ibas a hacer. Pero no te preocupes, para eso me tienes a mí. Así que aquí tienes 5 trucos respaldados por la ciencia que han usado para dominar el aprendizaje sin pasarse horas delante de libros. Vamos a verlos uno por uno. Número 1. Repaso activo. El enfoque samurái de la memoria. La mayoría de la gente se centra de entrada en leer, mirar y subrayar como si tuviesen cemento en la cabeza. Pero la memoria se fortalece con la salida. Piénsalo como entrenar un músculo. Cada vez que obligas a tu cerebro a recordar información, tus conexiones mentales se hacen más fuertes. Cada vez que te cuesta recordar algo, no estás fracasando. Estás reforzando esas vías neuronales. ¿Cómo aplicarlo? Fácil. Cierra el libro, coge una hoja en blanco y escribe todo lo que recuerdes del tema. Al principio será frustrante, pero ese es el objetivo. Esas pequeñas luchas crean conexiones más sólidas. Los estudiantes occidentales empollan. Los japoneses cultivan el conocimiento. Un método muy distinto de retener información y con un claro vencedor. No es casualidad que sean casi mejor en todo. Por lo menos, jugamos bien a fútbol. Número 2. El método Kumon. Aprender en pasos pequeños pero potentes. El método Kumon es una técnica japonesa simple pero muy efectiva. En lugar de abrumarte con grandes cantidades de información de golpe, divides tus estudios en pasos pequeños y manejables. Este método promueve el aprendizaje diario en pequeñas dosis, reforzando los conceptos poco a poco hasta que se vuelven naturales. El escritor James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, subraya lo mismo. Las mejoras pequeñas y constantes se acumulan en grandes resultados. Explica que mejorar solo un 1% cada día lleva a un crecimiento exponencial. El método Kumon funciona igual. Estudiar un poco cada día en lugar de estudiarlo todo de golpe. Siguiendo este método, desarrollas una memoria más sólida, una comprensión más profunda y hábitos de estudio duraderos sin quemarte. Te pondré un ejemplo personal. Yo era un estudiante muy vago, probablemente más que tú. Dejaba absolutamente todo para el final. Recuerdo que el día antes del examen trataba de estudiar todos los temarios. Y, adivina qué, llegaba al examen y no era capaz de recordar ni el nombre de mi profesor. Pero por suerte descubrí un libro con estas técnicas, las apliqué y conseguí subir mis notas a sobresalientes. Número 3. Repetición espaciada. La técnica de jardinería para tu cerebro. Piensa en la repetición espaciada como regar una planta. Refrescas la memoria justo antes de que se desvanezca. En lugar de repasar todo de golpe, lo espacias en el tiempo. 24 horas después, luego a las 72 horas, luego una semana, luego un mes. Cada vez que repasas, tu memoria se agudiza y dura más. Los estudiantes japoneses no esperan hasta la noche antes del examen. Usan repaso sistemático para mantener el conocimiento fresco. La clave está en repasar justo antes de que empieces a olvidar. Si en tu caso tienes memoria de pez, diséñalo a tu gusto, pero que el método sea el mismo. Número 4. Kaizen. Mejora diaria del 1%. ¿Soy el único que le mola este nombre? Kaizen. Suena demasiado bien. En fin, te explico este método. En lugar de depender de estudiar horas antes de tu examen como un absoluto inútil, los estudiantes japoneses siguen el principio de Kaizen. Mejora continua a través de pasos pequeños y consistentes. Incluso una mejora del 1% diaria se convierte en un progreso
enorme con el tiempo, sin agobios, sin estrés, solo dominio constante. Lo mejor, funciona con solo 6 minutos al día, 2 minutos de repaso activo, 2 minutos de repetición espaciada, 2 minutos de práctica enfocada. En un mes mejorarás una barbaridad, a no ser que seas tan vago de pasarte estos consejos por donde tú y yo sabemos. Número 5. Su, el arte de la concentración. Dominar algo no depende solo de la técnica, también del enfoque mental. En Japón, los estudiantes practican Su, un estado de concentración profunda en el que se funden con sus tareas. Sé que tú no eres japonés y que te distraes cuando ves pasar a una mosca, pero confío en ti, por eso te voy a dar unos consejos para lograrlo. Para alcanzar este nivel de atención, usan rituales que le indican al cerebro que es hora de aprender. ¿Quieres mejorar tu enfoque? Prueba esto. Crea un espacio de estudio dedicado. ¿Qué significa? Ten un sitio fijo que tu cerebro asocie con concentración y aprendizaje. Una mesa solo para estudiar. Nada de comer, jugar o usar el móvil ahí. Un rincón de tu habitación con buena luz, una silla cómoda y solo lo necesario para estudiar. Lo importante es que cada vez que te sientes ahí, tu mente sepa automáticamente: es hora de centrarse. Elimina distracciones. ¿Qué significa? Quita todo lo que pueda desviar tu atención mientras estudias. Pon el móvil en modo avión o déjalo en otra habitación. Confío en que puedas aguantar más de 10 minutos sin mirar TikTok. Si vives con más personas, avísales de que no te interrumpan durante cierto tiempo. Usa siempre el mismo bolígrafo o enciende una vela antes de estudiar. Tener un boli de estudio que solo usas en tus sesiones de repaso. Puede parecer una tontería, pero crea una asociación mental, al igual que encender una vela con un olor específico. Tu pequeño cerebro empezará a asociar ese aroma con concentración. Al convertir el aprendizaje en un ritual, tu cerebro marca ese momento como importante y la retención se hace más fácil. Estos rituales funcionan como interruptores mentales. Con el tiempo activan automáticamente tu modo concentración. Ahora, la elección es tuya. Piensa en la última vez que realmente dominaste algo, quizás un deporte o un videojuego. No solo lo miraste, lo practicaste, fallaste, ajustaste y mejoraste. Así es como funciona el aprendizaje real. Aunque te cueste de creer el Fortnite y estudiar, en este aspecto son bastante similares. Aprender no debería ser una lucha, debería ser inteligente, eficiente y sí, fácil en realidad. Así que ahí tienes la decisión: volver a estudiar como siempre y olvidar, o empezar hoy mismo con estos métodos japoneses. Tan solo el 1% de los que ven este vídeo no solo lo verán y pasarán página, actuarán. La pregunta es, ¿lo harás tú? ¿O seguirás formando parte del resto del 99% de inútiles? Ahora te toca. Según tú, ¿cuál crees que es el mejor método de los que te he explicado? ¿Y qué método estabas utilizando hasta ahora? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. No olvides suscribirte y darle like para más consejos sobre productividad y en general, crear de ti un mejor estudiante. Aunque sé que no será fácil, en mi canal tienes más consejos de estudio que te convertirán en un estudiante de sobresaliente y te harán dejar de ser tan vago. Espero verte en el próximo vídeo. Y si no, bueno, entonces igual sí eres más tonto de lo que pensaba. ¡Un saludo!